Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas. El Papa emérito, Benedicto XVI, pues está demostrando ser un gran regalo de sabiduría, de santidad, de ejemplo, desde su retiro hace 7 años. Y pues a los 95 años acaba de, así como el año pasado le hicieron una entrevista, la Herder Correspondence, con motivo de los 70 años de sacerdote, en la que hablaba de la necesidad de la fe, ese tipo de iglesia, de oficina, de burocrática, ¿no?, donde falta fe, ¿no? Y como raíz de muchísimos de los problemas que tenemos ahora mismo en la iglesia, esa apostasía que se ha introducido dentro de la propia iglesia, ¿no? Pues ahora acaba de enviar a la Universidad Franciscana de Steubenville, que quizás sea la más católica del mundo, porque por su fidelidad, ¿verdad?, a la tradición apostólica, pues ha escrito una carta de 3 páginas y media a un congreso que estaba analizando el pensamiento de Joseph Ratzinger y su aportación en el Concilio Vaticano II. Entonces, él se centra sobre todo en el momento del concilio, explicando muchos detalles que son muy interesantes, porque claro, es el único teólogo que queda vivo de aquellos tiempos, y entonces testigo de todas las avatares y todas las discusiones que se produjeron en aquellos momentos. Él dice que el concilio pilló por sorpresa a todos, pero demostró que era absolutamente necesario, sobre todo porque había que abordar temas que antes no se habían tratado en profundidad. ¿Por qué no se habían tratado en profundidad? Porque la Iglesia era, como explico en el libro del Quo Vadis Ecclesia, ¿no?, la Iglesia había sido durante 15 siglos una religión estatal en Occidente, y entonces había muchas cuestiones por ejemplo, el pluralismo religioso, que no se había enfrentado, porque había una iglesia y por narices, esto era lo que había, y ya está. Luego, cuando se produce el cisma, el cisma de Lutero, ¿no?, el cisma protestante, eso indudablemente hace que haya una parte de la cristiandad que deja de estar unida a Roma, pero, por así decirlo, el diálogo interreligioso, el diálogo con el mundo de la fe de la razón, entre la fe y la razón, la mera razón, o una teología de las religiones, eso no se había profundizado en toda esa cuestión. Entonces, esta carta se ha difundido el jueves 20 de octubre, dirigida al presidente de la Universidad Franciscana, que está en Ohio, Estados Unidos, que el día 21, al día siguiente, finalizaba un congreso centrado en la teología de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, ¿no? Ya digo que él es de los pocos testigos vivos, von Balthasar, que siguen vivos entre los que participaron en el Vaticano II, que empezó en el mes de octubre, el día de la Virgen de la Gran Madre de Dios, que hoy es la Virgen de Begoña, pero que entonces era la maternidad de María, que el concilio decidió en la reforma litúrgica trasladarla al primer día del año. Empezó ese día y acabó en el 65, en la fiesta de la Inmaculada, ¿no?, siempre bajo el amparo de la Virgen Santísima. Ahora, hace 1962, el 11 de octubre, se cumplieron 6 décadas, nada menos, entonces Ratzinger era en ese momento un joven teólogo de 35 años que empezó a estudiar la teología casi 20 años antes, en 1946, con 19, y que él dice que en esos momentos, cuando él empezó, nadie pensaba en un concilio. Y cuando Juan XXIII lo anunció, para sorpresa de todos, hubo muchas dudas sobre si sería significativo, si sería posible organizar ideas, preguntas en la totalidad de una declaración conciliar, es decir, dar a la Iglesia una dirección para su itinerario posterior, ¿no? Entonces, hay que decir, que esto no lo comenta el Papa Benedicto,
que ya Pío XII había preparado muchísimos de los documentos de trabajo, porque se había planteado que ese concilio convocarlo, pero pensó que todavía no estaba maduro el momento y lo dejó pues para su sucesor. El sucesor sí lo vio conveniente, el Señor le movió y convocó el concilio. Entonces, pues, por primera vez, uno de los temas así importantes, claro, hay muchos temas que se pueden considerar, pero uno de los temas de fondo que estaban era abordar a fondo, dice el Papa Benedicto, la cuestión de la teología de las religiones, ¿no? Lo mismo, la relación entre la fe y el mundo de la mera razón. Luego, años después, Juan Pablo II, después del concilio, publicaría una encíclica sobre Fides et Ratio, fe y razón, explicando que las dos son las alas que cuenta el ser humano para elevarse a la contemplación de lo divino. Y que por tanto, bueno, pues eso fue uno de los grandes puntos que se habrían de tratar en el concilio. Luego, pues, la necesidad también, explica el Papa Benedicto en esta carta de 3 páginas y media, la necesidad de reformular la cuestión de la naturaleza y la misión de la Iglesia. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Claro, la Iglesia estaba en una crisis porque habían estado evangelizando desde el acompañamiento del poder estatal. Ahora que ya no tenía eso, de la Revolución Francesa y un siglo después, desde la pérdida de los estados pontificios, pues la Iglesia se queda a cuadros. Entonces, ¿ahora qué hacemos, no? Entonces, plantear cuál es la misión de la Iglesia, cómo hacer esa nueva evangelización. Otro de los puntos era, pues, plantear una eclesiología no meramente institucional, canónica, no meramente organizativa, sino una eclesiología espiritual, una teología espiritual sobre la Iglesia. Esto, pues, fue una reflexión teológica y que antes pues, se había tratado sobre todo en términos institucionales, pero ahora se trataba de reflexionar sobre la Iglesia como cuerpo místico de Jesucristo, como pueblo de Dios, como templo del Espíritu Santo, es decir, hacer una reflexión trinitaria sobre la Iglesia. Joseph Ratzinger en ese momento había escrito su tesis doctoral sobre el tema pueblo y casa de Dios en la doctrina de la Iglesia de San Agustín, ¿no? Entonces, pues bueno, era una persona pues, que tenía una visión eclesiológica muy adecuada, ¿no? Pues para aportar sus reflexiones, ¿no? Entonces, esa espiritualización del concepto de Iglesia se convierte en un problema central, en un verdadero cuestión central, y porque de ahí va a depender de lo que se piense de la Iglesia, va a depender su misión, si todas las religiones son lo mismo, si tal, que en absoluto, ¿no? Pues bueno, y por tanto, pues esa comprensión correcta de la Iglesia, que él dice que además eso marcó mucho su trabajo como teólogo, porque esa preocupación por este tema pues fue un tema que luego marcó a una serie de teólogos, pues meditación sobre la Iglesia, de Yves Congar, etcétera, ¿no? Una serie de que era uno de los grandes puntos, ¿no? De comprender ese misterio de que la Iglesia no es una cuestión meramente institucional, sino que es lo que hace Dios, es eclesía, es el Kahal de Yahvé, es la convocatoria, es lo que hace Dios a través de unos cauces que él mismo ha establecido, el ministerio ordenado, a través de los sacramentos y a través de la palabra. Entonces, pues ese... bien, pues el Papa acaba la carta deseando que ese simposio que ahora había organizado esta Universidad Franciscana de Steubenville sea útil para una comprensión correcta de la Iglesia, del mundo en nuestro tiempo. O sea, sobre la misión que le corresponde de ser verdaderamente la sal de la tierra y la luz del mundo, que es uno de los grandes puntos, ¿verdad?,
que el concilio, y para lo cual pues reflexionan la Constitución sobre la Iglesia, y para lo cual luego pues va a decir cuáles son los apoyos que tenemos: la palabra de Dios, profundizar, la vida eucarística, los sacramentos, la formación, etcétera, ¿no? Y luego pues que cada miembro, cada uno de los miembros de la Iglesia cumpla su vocación, su tarea, tal y como Dios a lo que Dios le ha llamado, ¿no? Pues hasta la semana que viene, si Dios quiere.